Buenas noches, soy el estudiante John Freddy Rivera Londoño de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Se observan mis datos personales de Ingeniería de Sistemas y del curso de Física General. En esta actividad se va a dar respuesta a 5 interrogantes utilizando la plataforma, el simulador de la Universidad de Colorado sobre el movimiento de un proyectil. La primera pregunta dice: si se incluye la resistencia del aire, ¿el movimiento es perfectamente parabólico? El movimiento no es perfectamente parabólico si se implica la resistencia del aire. Para eso vamos a hacer dos lanzamientos. El primero sin resistencia del aire y el segundo con resistencia del aire. Para ello se mide la distancia horizontal alcanzada cuando el proyectil alcanza el punto más alto, la altura máxima. Cuando no hay resistencia del aire, la mitad de la distancia máxima es 16.51 y la altura máxima es la distancia horizontal, perdón, es 33.03, lo que quiere decir que corresponde a la mitad y es un movimiento parabólico perfecto. Y no sucede lo mismo con el lanzamiento que tuvo resistencia al aire, el cual la distancia horizontal alcanzada cuando la altura máxima fue de 11.95 y la distancia total fue de 22.14, la cual no corresponde a la mitad, lo que quiere decir que el movimiento no es perfectamente parabólico. La segunda pregunta: si se incluye la resistencia del aire, ¿la componente horizontal de la velocidad permanece constante? La respuesta es que no. La resistencia que hace el aire hace que la componente horizontal varíe, como se observa en este lanzamiento. La componente horizontal varía, disminuye, pero no desaparece, no permanece constante. La tercera pregunta dice: si se incluye la resistencia del aire, únicamente existe una componente vertical hacia debajo de la aceleración. Como vimos en el lanzamiento anterior, que lo vamos a ver un poco más lento, y voy a aumentar un poco el diámetro del cañón, del proyectil. Se observar la componente horizontal y la componente vertical, lo que quiere decir que la componente varía pero no disminuye. Varía pero no desaparece. La cuarta pregunta dice: si se incluye la resistencia del aire, ¿por qué al aumentar la masa el alcance horizontal aumenta? Para dar respuesta a ese interrogante, hacemos un lanzamiento con la masa de 1 kilogramo, el proyectil de 1 kilogramo, y realizamos otro lanzamiento con la masa de 10 kilogramos. Efectivamente, se observa que a más masa, más distancia. Esto ocurre debido a que al aumentar la masa directamente aumenta el peso. Al tener un lanzamiento de 45 grados, si por la poca densidad del aire, por la poca resistencia que puede ejercer el aire a ese peso, el proyectil alcanza un punto de altura mucho más alto, y al caer obviamente va a alcanzar una distancia más prolongada. La quinta pregunta dice: si se incluye la resistencia del aire, ¿por qué al aumentar el diámetro el alcance horizontal disminuye? Para esta pregunta hacemos un lanzamiento con el diámetro valiendo 0.1 metros y realizamos otro lanzamiento con el diámetro de 1 metro. Se observa que cuando el diámetro es más grande, la distancia máxima alcanzada es mucho menor. Esto se debe a que por el tamaño del proyectil, al ser más grande va a tener más fricción en el aire, va a tener más resistencia y va a hacer que su velocidad disminuya y su distancia sea más corta, la distancia máxima alcanzada sea más corta,
que si el diámetro fuera más pequeño. Muchas gracias.